sos un referente y la verdad que a mí me gusta muchísimo la forma en que te parás ante las notas, la elección de los entrevistados, el abordaje que le das. Me parece que hace la riqueza también de tu periodismo. Así que bueno, Bueno, en este momento estamos al revés. sí, eso te iba a decir, ¿no? Me resulta un poco raro estar de este lado, ¿no? En el rol de entrevistado, pero es un tema muy interesante el que elegiste como para compartir, ¿no? Salud y soberanía alimentaria. Y bueno, yo cuento rápidamente, como me pedís, mi vínculo con esta elección, que es una elección de vida también, ¿no? Porque eh, creo que uno lleva, de alguna manera, vuelve a sus raíces con estas cosas. Nosotros venimos de una familia que siempre tuvo un amor muy profundo por la naturaleza, lo he vivido por el lado de mamá, con su amor por las plantas, por las flores, y eso obviamente venía de una tradición que tiene que ver con todas familias de campesinos, ¿no? Ajá. Inmigrantes italianos que llegaron después de la guerra, y bueno, después eh, uno se va urbanizando, lamentablemente, uno va adquiriendo esta cultura urbanocéntrica, por así Ujú. decirlo, con el paso del tiempo, con el bombardeo de la sociedad de consumo, y eso queda latiendo, ¿no? Todo eso que hace nuestra esencia queda latiendo en algún punto, pero el urbanocentrismo, esta cultura eh, que nos hace de alguna manera dejar a un lado todo lo rural, todo lo natural, ¿no? La naturaleza, el medio ambiente, despreciarlo de alguna manera. Bueno, es una contradicción que uno tiene que ir resolviendo y a mí lo que me pasó es que me volví a reencontrar con todo esto en la Escuela de Vocación Agroecológica de La Verdecita, ¿no? Seguro. Que conozco y que nos ha unido ciertas personas, nos ha permitido generar un vínculo por las cosas de la vida. Sí, sin duda. No, Chabela, una ¿Querés persona explicar más o fundamental, menos qué es lo que es eso? Porque a lo mejor nosotros lo nombramos, pero porque nos conocemos, pero en realidad claro. hay mucha gente, nos está escuchando mucha gente de muchos lugares, conozco, hay muchos amigos de otros países y no saben eso. ¿Qué es lo que es Bueno, la verdecita? La Verdecita surge como una organización social que nace a partir de la crisis del 2001 en la República Argentina, donde un grupo de mujeres visitaba los barrios populares de Santa Fe, los barrios carenciados, y las mamás, la primera demanda que ponían sobre la mesa era la falta de alimentos, ¿no? Ajá. Y esto llevó a este grupo de mujeres que venía de un sindicato de mujeres, y venía con toda una formación de la izquierda nacional y muy ligado al feminismo. Bueno, estaba contando que en ese trance la gente de La Verdecita se topa con esta realidad de los barrios Ajá. y bueno, esta crisis del 2001, ¿no? Los llevó a Mejor. conformar una asociación, una asociación de pequeños productores y productoras de hortalizas en el Ujú. cinturón hortícola de la ciudad de Santa Fe, y ese núcleo muy interesante de productores, fue generando distintas iniciativas y entre ellas la Escuela de Vocacional Agroecológica, ¿no? Que Ujú. es una escuela, es una modalidad que ha tenido La Verdecita, que es muy interesante, y así hicimos el curso de promotores agroecológicos con ingenieros agrónomos, con productores, con edafólogos, con biólogos, con mucha gente que tenía experiencia en el territorio, porque también eso es algo central, ¿no? Tenemos una formación básicamente academicista, que hace centro en lo académico y desprecia también el saber popular cuando allí hay un saber enorme. Bueno, yo
o sea, a Chabela y a la gente de La Verdecita la conozco en la Cuña Boscosa, que yo estaba haciendo unos talleres eh, con el Instituto de Cultura Popular, hará como 10 años, y ellas estaban trabajando género en el medio rural. Entonces Claro. yo también estaba trabajando género, porque es un tema muy complejo en el medio rural, trabajar género, y ahí nos pusimos en contacto, y esto que vos decís, que es un tema fundamental, el tema de cómo poner en marcha ciertas cuestiones teóricas, que yo lo veo desde la nutrición, lo veo desde hasta de la clínica, cómo ponerlas en marcha en las poblaciones, y que a veces se nos hace agua, porque en realidad me parece que ahí la práctica o cómo poder tener una cuestión, un abordaje desde una salud colectiva, es una reprogramación desde nuestra práctica. Entonces, a mí me parece que es fundamental porque lo que has hecho La Verdecita se ha hecho carne, digo yo, se ha hecho Tal carne cual. en todo, porque en realidad se ha materializado y muchas veces es fundamental que las cosas quedan en papeles y a veces no se pueden llegar a las poblaciones o se clonan o hay una homogenización de las actividades y me parece que estos espacios son espacios donde se replantean intervenciones, donde se... Bueno, ¿querés contar más o menos, a ver, el concepto de soberanía alimentaria que tenemos? Porque no todo el mundo lo conoce. El concepto de soberanía alimentaria un poco lo mamamos ahí, ¿no? Ujú, En la Escuela Vocacional Agroecológica de La Verdecita. Es un concepto que de alguna manera nos interpela a esta sociedad de consumo donde uno cree que los alimentos nacen en las góndolas ujú, y no es así, ¿no? Esto nos genera una dependencia muy profunda, este modelo eh, de agricultura industrial por un lado, en una punta, y en la otra punta las góndolas, ¿no? Es parte de una misma estructura. Entonces, el desafío que tenemos como individuos, como familias, como comunidades, y más en este contexto de crisis de pandemia, ¿no? Que hablando de interpelación, ¿no? Nos interpela profundamente respecto a, bueno, a esto que es volver a construir nuestra autonomía, ¿no? La ujú. soberanía alimentaria tiene que ver con la autonomía, con la capacidad de cada uno de nosotros de darnos una estrategia de emancipación, ¿no? De autonomía, de libertad. ¿Y Y vos pensás que eso pueden haber estrategias que se pueden lograr desde, te planteo, porque vos tocaste algo que es muy interesante, que es el exilio rural. El exilio rural, a través del modelo de producción, hay lugares que se están quedando sin personas, pueblos que se están despoblado. quedando despoblados, y eso se va concentrando en la ciudad. Y generalmente muchos de esos lugares son periféricos. O sea que tenemos poblaciones que han estado en un espacio, vienen de agricultores o de pescadores o de lo que sea, pero han tenido autonomía en la producción y se han ido a lugares periféricos donde los materiales que están utilizando para vivir, el espacio se ha reducido y hay otro tipo de vivienda, porque hay una cuestión antropológica de esto, no es solamente hay otro tipo de espacio, hay otro tipo de relaciones con los alimentos y eso se puede lograr replanteando el tipo de ciudades que queremos. Por supuesto, por supuesto. Creo que cuando uno aborda la problemática de la soberanía alimentaria, lo puede hacer desde la perspectiva individual. Creo que cada uno de nosotros Ujú, tiene que tener una seguro. estrategia de autonomía, no solo en el plano alimentario, ¿no? Sino en el plano económico, en un montón de planos, ¿no? El alimento es algo central, constitutivo, ¿no? Para cualquier familia. Entonces, tiene que haber una estrategia de autonomía familiar en lo micro,
en cada individuo, en cada familia, pero también los estados. Y nos encontramos hoy hablando de lo macro del estado, donde, como bien decías, hay un despoblamiento rural, consecuencia de un modelo de agricultura industrial que básicamente se instaló a mediados de los 90 en la República Argentina, este modelo de monocultivos, extractivista. Extractivista es un concepto que tiene que ver con extracción de recursos, ¿no? Extracción y depredación. Y, y bueno, este modelo de agricultura industrial, biotecnológico, donde hay una soberbia manifiesta en ese campo particularmente, porque se hacen ensayos en laboratorios eh, y esto después se traslada al campo y las interacciones en el campo son fluctuantes, no se replica lo del laboratorio. Entonces, allí hay una soberbia y una incapacidad de ver las limitantes, ¿no? de este tipo de modelos, ¿no? Entonces, hoy tenemos un Estado que acompaña el despoblamiento rural, este modelo de agricultura industrial. Tenemos la octava superficie mundial, Argentina es el octavo territorio del mundo. Entonces, teniendo en cuenta eh, la precariedad, hoy es el Día de la Tierra, ¿no? La precariedad del medio Totalmente. ambiente, el cambio Ujú. climático. Uno tiene que pensar en modelos de productivos, modelos de integración social. No me gusta usar la palabra desarrollo. Ujú. El desarrollismo es algo que importamos de Estados Unidos, viene de Kennedy, ¿no? Ujú. Y, y bueno, integración social, ¿no? ¿Cómo logramos productividad e integración social con lo que tenemos? No tenemos poco, tenemos la octava superficie mundial, tenemos un territorio con muchísimas perspectivas positivas, no solamente en La Pampa se puede producir, ¿no? Lo han demostrado las culturas Totalmente. ancestrales. Yo lo que te quería preguntar era, porque estamos en un... a mí me interesa muchísimo, más que todo para planificar esta cuestión de la salud colectiva, porque muchas veces lo vemos a nivel individual. Yo que estoy, me interesa muchísimo el tema de la nutrición, pero los abordajes que se hacen generalmente son individuales, no Claro, colectivos. Y muchas veces plantean también abordajes colectivos de muy de lo macro, y muchas veces son abordajes muy desde lo meso, ¿me entendés? De pequeños municipios, de pequeños lugares, de accesibilidad al alimento, porque muchas veces no tenemos que haber si bien hay un cambio muy grande desde lo macro, pero hay veces que son pequeñas políticas de Estado o de pequeños municipios donde, por ejemplo, bueno, no hay acceso a la verdura o no hay acceso, no hay un cordón hortícola y tienen que traer la verdura de 1000 kilómetros cuando en realidad se pueden trabajar ciertas situaciones donde los costos disminuyen y hay un grupo poblacional que siempre es el que pierde, que es el que menos acceso tiene a todo, que es el más vulnerable y es el que primero se enferma, que yo veo que en realidad es el que se desadapta, el que entonces muchas veces dice, bueno, esto es una cuestión de acceso también al alimento, pues dice, porque lo totalmente. veo con, vos eso lo ves viable como, bueno, el hecho de la Se puede. verdecita, como una estrategia me parece que fue fabuloso, porque fue, Fundamental. No, por eso, hablábamos de lo macro. En lo macro, el Estado Nacional debería repoblar el territorio. Ese es el título. uh-huh, En lo micro tenemos mucho para hacer. En nuestras comunidades hay que reformular el tipo de interacción que tenemos con los productores. Hay que, hay que mostrarle otra posibilidad también a los productores para que entiendan que sus familias pueden vivir mejor, pueden producir, totalmente. pueden ganar, pueden tener una buena rentabilidad sin exponer la salud de sus familias, Sí. sin correr riesgos financieros, sin estar pendientes de préstamos y de una lógica donde el centro son las multinacionales, Uh-huh. con la autonomía alimentaria, ¿no? De la producción de semillas.
Entonces, los estados municipales, las comunas, tienen que bregar, por ejemplo, por los cinturones hortícolas, los periurbanos, y bueno, después cada familia, cada asociación, cada vecinal puede promover distintas estrategias. Yo me parece que ese es el camino, porque muchas veces si bien hay un acto individual, hay un acto familiar, y, y después se va sumando diferentes actos porque en realidad eh, el consumo, o sea, este es un consumo, terminamos haciendo un consumo político del alimento y en realidad también tenemos que, yo siempre digo, bueno, pensemos a ver si es sustentable lo que estamos consumiendo. Y eso también es importante, porque podemos decidir también. Hay personas que no pueden decidir, Sin duda, sin duda. pero Nosotros los que podemos, sí, sí, sin duda. Creo que tenemos una obligación ética, Mauricio, en relación a lo que vos decís, los que podemos. Cuando uno piensa en los sistemas, ¿no? Cuando uno arma su pequeña huerta, nosotros en casa tenemos una huerta familiar, que es nuestro sistema, ¿no? Pensado en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Porque uno en el corto plazo, ¿qué hace? Bueno, proyecta ahora, por ejemplo, en el otoño la producción de hortalizas, ¿no? Es una época fructífera para eso. Pero en el mediano a largo plazo tiene que ir articulando también con los frutales. Y entonces empezás a pensar en las paltas, en los citrus, en los nogales, bueno, en muchas plantas que en 3 4 años te van a brindar una autonomía respecto al mercado, a la góndola, que es muy interesante y que tiene una incidencia en la salud de cada uno de nosotros fundamental, ¿no? Porque uno tiene que pensar, y esto supongo que lo venís trabajando, ¿no? Que las hortalizas, por ejemplo, y las frutas, son los productos alimenticios que más químicos tienen, ujú, ¿no? Los químicos, totalmente, ¿no? totalmente. Eh, Esto que vos planteás de que yo trabajo mucho con los ritmos circadianos, pero también con las estaciones, y muchas veces en la nutrición se ven protocolos ya que tenemos que consumir esto, que tenemos que consumir lo otro, porque está bien, sí, se ha visto un efecto positivo en la salud, pero en realidad la nutrición hay que construirla dependiendo de dónde estamos. Y eso muchas veces sacamos ideas de otros lugares cuando en realidad tenemos un montón de fortalezas, muchísimas Sin duda. fortalezas. Y nosotros a veces lo local, como que lo desprestigiamos. Yo veo que dice, bueno, voy a traer bayas de goji de allá de China, cuando en realidad a lo mejor tenemos, claro, no, pero se ve. Y en realidad bueno, tenemos un aceite de oliva excelente, tenemos harina de algarroba, tenemos un montón de productos locales que en realidad, me parece, es más, hasta la cocina está homogenizada. Muchas veces el valor local y darle identidad Bueno, es fundamental. claro, claro, claro. A mí me parece que además, Mauricio, además de pensar en sistemas familiares, uno tiene que pensar en sistemas colectivos, ¿no? En lo Sí, micro, en el sí. pueblo, en la pequeña ciudad. Entonces, vos, por ejemplo, hablabas recién de la algarroba. Y uno dice, uno piensa, ¿por qué tenemos que plantar en las calles fresnos y no Ujú, algarrobo blanco que te da harina, ¿no? seguro. ¿Y por qué no plantar frutales? ¿Por qué Sí, no a mí me parece promover? que las personas que diseñan las ciudades, las personas, porque a veces no hay, tienen que tener una mirada desde la salud, porque la otra vez lo hablábamos eh, en un foro de obesidad. Y bueno, sí, la obesidad tiene esto, pero cuando empezamos a ver los verdaderos determinantes de la obesidad, eh, bueno, estamos totalmente atravesados por muchas variables. Sí, Entonces, sí, sí. desde cómo construimos las ciudades, porque una persona que uno le dice,
tiene que hacer actividad física, que es así, estamos hechos para movernos. Estamos hechos para movernos, pero en un sistema donde una persona tenga el sistema nervioso en un lugar donde hay humo, donde es una ciudad que no está preparada para caminar o para hacer ejercicio o verde, el sistema nervioso prácticamente se cobija en otra actividad. Entonces muchas veces la planificación de los sectores más vulnerables también tiene que ser sobre eso, sobre cómo planificamos las ciudades o cómo planificamos los espacios de recreación, esto que vos planteás de los frutales, porque yo lo que he visto últimamente es que hay una homogenización en los sabores. Entonces, personas que vienen de generaciones de agricultores, sus hijos, sus nietos tienen 4 o 5 sabores que conocen porque la industria los ha puesto. Entonces, desarmar eso es muy difícil porque en realidad no conocen lo que es una palta, no conocen lo que es un montón de cuestiones, porque en realidad se viene comiendo siempre lo mismo hace 20 años. Y son sabores muy intensos, muy hiperpalatables, que tienen mucho recuerdo en el cerebro y que deconstruir eso en un niño que ha comido a lo mejor siempre hidratos de carbono refinado y azúcares desde chico, es muy difícil, porque en realidad el impacto que tiene en el cerebro de la recompensa es muy grande. Y eso, si vemos todo lo que viene en nuestra historia, es muy difícil porque en realidad nosotros hemos mamado sabores desde chico y lo que se da desde chico a veces es difícil de construirlo. Entonces es un desafío muy grande. Desafío, es cierto, Mauricio, ¿no? Hay que rediseñar y apostar a una pedagogía de una, bueno, de la soberanía alimentaria, ¿no? Por ejemplo, y entendiendo esto que vos decías al principio, ¿no? Los determinantes de la salud, si uno no, y la alimentación como uno de los pilares fundamentales de la salud, ¿no? Entonces, creo que, Acá van diciendo, o sea, nuevos sistemas productivos y planificación urbana. Bueno, por es una supuesto, política. planificación central, ¿no? Recién estábamos hablando de la forma de proyectar los espacios públicos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué hoy se plantan fresnos, que es un árbol europeo, y no se planta un algarrobo blanco, que es un árbol de Ajá. nuestro país, ¿no? Y que nos da frutos, Yo que quisiera ver además nutre el suelo. quién ha decidido en algunos momentos ciertas intervenciones que están como naturalizadas, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, esto que estamos hablando, otros pueblos, otras naciones ya lo tienen internalizado, ¿no? En Europa, por ejemplo, hay plazas con frutales, en distintos países. Ujú. Esto no es un invento que estamos charlando aquí en nuestra conversación. Eh, entonces, hay mucho para hacer, no solo en el espacio privado, en la familia, que es lo primario, ¿no? Lo principal. Uno Sí, no para mí puede... es lo primario, pero me parece que hay un espacio, el contexto nos moldea Sí, y sí. si bien podemos tener muchas intervenciones individuales y familiares, el contexto termina determinando muchas cosas también. Entonces, ¿por dónde podemos empezar? Desde lo colectivo, desde lo meso, o desde los pequeños lugares, donde podemos tener, no sé si es la palabra que te voy a decir, pero es gobernanza, donde puedo decir, no es una palabra que me gusta, pero decir, bueno, donde podemos intervenir y podemos tener más injerencia en el cambio, ¿me entendés? Porque cuando podemos estar en pequeñas comunidades, en Creo que pequeñas hay distintas... actividades. Mirá, en lo práctico voy a mencionar algo que estamos haciendo acá con distintos huerteros. Tenemos una Ajá, asociación que se llama Casa de Semillas del Litoral, ¿no? Cada ujú. huertero aporta sus semillas. Por ejemplo, en nuestra huerta hemos producido muchísimas semillas de zanahoria chantenay este verano, Mira vos. muchísimas. Ajá, Y la donamos, por ejemplo, donamos una parte a los productores de la Versita y también para el Pro Huerta, ¿no? Para ujú. que se siga repartiendo, Pro para... Huerta, las semillas del Pro Huerta para mí son excelentes. Son de Son muy buena calidad. buenísimas. De muy Sí, buena sí, calidad. se producen en San Juan y bueno, donamos estas semillas a la gente de Pro Huerta que interactúa con Casa de Semillas. O sea,
los propios productores, los propios huerteros, las propias familias están produciendo sus semillas, lo cual te da autonomía, pues la semilla es lo central. Y, y a partir de así, bueno, cada uno puede tener capacidad para planificar en función de esta autonomía, ¿no? De tener la semilla. Que a veces te ¿Qué da diferencia? pro-huerta, pero a veces también tenés problemas, ¿no? Durante el último gobierno de Macri hubo problemas presupuestarios y se redujo mucho el reparto Sí. de semillas, ¿no? ¿Podés Depende de la decir cosa. más o menos, seguro, podés decir más o menos, me gustaría que hicieras una diferenciación entre lo que es lo orgánico y la agroecología? Una diferencia, ¿no? Sí, por lo Bueno, menos para que la quede claro a la gente que nos está escuchando. la agroecología es, si lo tengo que definir a mi manera, ¿no? Ujú, Es la capacidad que uno va adquiriendo con los recursos propios y al alcance de la mano de producir sus propios alimentos. Las capacidades que cada uno de nosotros vamos adquiriendo a partir de utilizar los medios y las herramientas disponibles, ¿no? Esto ujú, llevarlo a un ejemplo práctico. Eh, Quizás en el fondo de la casa uno tenga un pedacito de terreno, bueno, vas usando ese terreno, conseguís bosta en ujú, algún sitio cercano, conseguís residuos orgánicos, conseguís semillas. La idea de la agroecología es el autoabastecimiento, es no depender de ujú. terceros, ¿no? Generar tus propios fertilizantes naturales, eh, tener la mínima dependencia o apostar a la no dependencia. La agricultura orgánica es otra cosa. Sí, Es totalmente. la producción industrial de productos de huerta o Ujú, frutas con una certificación ujú. comprada, ¿no? Una certificación de mercado, ¿no? La Sí, que agroecología es es bastante complejo porque en realidad uno puede ver a lo mejor eh, campos de arándanos con monocultivo y que los dueños de la tierra son exactamente, una persona. Entonces es son una monocultivos. contradicción, ¿o no? Totalmente. Son monocultivos y también hay que poner en tela de juicio, yo pondría cierta duda sobre las certificaciones orgánicas, Ujú. porque están comprando la certificación y están comprando la certificación al sector privado, entonces es un negocio en definitiva. En cambio, la agroecología tiene un espíritu eh, que tiene que ver con la autonomía, que tiene que ver con el compartir tus conocimientos. Uno comparte el conocimiento, uno genera conocimiento y lo comparte con el otro, comparte las semillas. Es un concepto que tiene que ver también con lo espiritual, ¿no? Con una espiritualidad que, que nos vincule con nuestra esencia, que es la tierra, ¿no? Con salir de la hiperracionalidad que tenemos. A mí me gusta Muchas. mucho, me gusta y coincido mucho con vos, con el concepto que vos planteás de los enciclopedistas. Me gusta mucho ese concepto. Yo lo llevo a los renacentistas. Yo le digo, en este momento no es que me sienta renacentista, en realidad trato de tener una visión renacentista. Espero que este momento, que es un momento complejo, un momento muy Sí, sí, complejo, sea un nuevo renacimiento del hombre. tal cual. Porque el renacentista era una persona que tenía una visión integral. Miremos a Leonardo, por ejemplo. Podía estar Totalmente. en el arte, pero era un científico o era un cocinero, porque era lo que Pero no se te vayas, necesitaba. Mauricio, no te vayas tan lejos, porque la formación enciclopédica, que de alguna manera está También. vinculada con el Renacimiento, si uno piensa, por ejemplo, en San Martín cuando viene a Argentina después de ser parte del ejército español que lucha contra Napoleón en España,
él venía con ciertas dolencias en su cuerpo y él vino con su maletín homeopático, es uno de los Sí. primeros homeópatas. Innovación total. Innovación total y además era una persona que conocía mucho de historia, sabía de historia militar, obviamente, era desde el punto de vista militar era un gran estratega, era una persona muy formada, bueno, una persona que dibujaba, que hacía acuarelas, una Sí, formación y a mí me interesante, parece ¿no? que la revolución industrial y a partir de lo cartesiano, fuimos como fragmentando y atendiendo como una cuestión de la visión integral. Y bueno, es lo que nos tocó nuestra formación. Nuestra formación no significa que no se necesiten especialidades. Lo que pasa Por es que supuesto, se perdió la visión integral y la verdad del que es muy mundo. difícil de construir eso después porque nos va marcando hasta desde chicos. Nos va marcando desde chicos esta cuestión cartesiana, mecanicista. Entonces, Totalmente. bueno, ¿cómo separamos la emoción o la mente del cuerpo? Y esas cuestiones antes no... Y me parece que, bueno, es un momento como para poder replantear ese tipo de amalgamarlo, que nunca se tendría que haber separado, pero es difícil Fíjate, el pensamiento. sí, sí. Fíjate qué paradoja, ¿no? Que si lo llevamos a lo macro, ¿no? En esta crisis, en esta pandemia que está sufriendo el mundo, el globalismo ha de alguna manera desarticulado las capacidades de los países. A nivel sanitario, por ejemplo, hoy Ujú. Italia compra el paracetamol a, a la India, ¿no? Y, Totalmente. por ejemplo, La barbijo, autonomía claro, y lo... el barbijo lo compra en China. El barbijo lo compra en China. Sí. Entonces, claro, ahora los italianos están diciendo, pero ¿cómo nos pasó esto? ¿Cómo perdimos nuestras capacidades integrales? ¿No? Y gran Nuestras parte del sistema capacidades. italiano es privado. Claro, Entonces, cuando pasó esto, en realidad necesitamos un Estado fuerte que pueda resolver. exact- Y en este momento empezó a exactamente. colapsar. Sí. Exactamente. Entonces, esta paradoja, ¿no? De que los países fueron despojados de sus capacidades básicas de Ujú. producir alimentos, de autoabastecerse a nivel alimentario, a nivel sanitario, eh, cosas mínimas, básicas. No estamos hablando Sí, y de... la ciencia, si bien en realidad es fundamental porque hay países que han innovado y que la verdad que hemos necesitado, también la ciencia se tiene que construir desde el nivel local. Por supuesto, porque Eh, es lo y que bueno, vos no, tenés. pero a veces traemos clonado todo, cosas que en realidad después nos damos cuenta que no funcionan. Claro, Entonces nosotros tenemos es una paradoja porque en realidad tenemos enfermedades emergentes, epidemias que tenemos hace mucho tiempo, como es el dengue, como tenemos en la TBC, como, sí, enfermedad, como el Chagas, o enfermedades, bueno, el dengue que en realidad ya está atravesando, ya llegó para quedarse y en realidad hay que replantear el tipo, cómo se va a abordar esto, y atravesados por enfermedades reemergentes y nuevas patologías que son patologías modernas, patologías atravesadas por la ansiedad, por el miedo y por la alimentación nueva que estamos teniendo, que estamos totalmente desadaptados. Entonces, si no tenemos una mirada epidemiológica, desde una epidemiología crítica, no una epidemiología puramente cuantitativa, que también viene de lo bastante cartesiano, una epidemiología cualitativa, también muchas veces no podemos solucionar este tipo de problemas como los que estamos teniendo ahora. sin duda, y valorar que hay un conocimiento local muy profundo hoy, pero Uh -huh. también tenemos una tradición del conocimiento, no solo a nivel salud, sino también a nivel de alimentación, ¿no? Hay que recuperar saberes
para nutrir esta autonomía, esta soberanía alimentaria, por ejemplo, porque los pueblos originarios, los pueblos precedentes, Uy, sí. ¿no? Los pueblos los habitantes americanos están aquí hace 15.000 años. Antes estaban en Asia, ¿no? Y vinieron de esos pagos. Se cruzaron por el estrecho de Bering y bueno, y generaron toda una cultura, generaron culturas, civilizaciones con capacidades en materia de alimentación dosas. Entonces hay que recuperar, hay que recuperar esos saberes, hay que recuperar los saberes de nuestros ancestros, de nuestros abuelos. Eh, yo recuerdo en la casa de mi abuelo, ¿no? Era toda una fiesta cuando en una época del año los tambores de 200 litros se servían los tomar en la planificación de la alimentación familiar, No, no, es una ¿no? cuestión colectiva porque yo que soy de Mendoza, todos los veranos, en realidad, mi abuela, en realidad, y mi familia, también era importante elegir el proveedor. Generaban redes, llamaban o se comunicaban con tal productor porque este tomate era el mejor. Y era toda una Claro. cuestión colectiva en la cual se preparaba todo y se sigue preparando, porque mi familia, gran parte de mi familia lo sigue haciendo, el tomate para todo el año, porque se tenía que hacer. Se tenía que hacer la conserva de duraznos para todo el año. Los encurtidos, mucha cantidad de encurtido, de pinillo, de escabeche, de todo, porque en realidad era, porque después viene el frío. Pero lo más importante eran las redes locales, y son las redes locales, que se generaban con el finquero. Le decía, bueno, tal persona, tal de Alá, y eso muchas veces me parece que una de las herramientas en Obvio. salud que es fundamental. A mí me ha pasado Para y mí, es que es la verdad que lo siento como una recompensa de que estoy viendo muchas personas empoderadas en el sentido de que realmente esa es la sanación, en el sin duda. cual, y a lo mejor me están escuchando, pero personas que han venido muy mal, con patologías autoinmunes, con patologías, y la verdad que a partir de un cambio han generado redes, se han puesto en contacto con productores, porque también más allá de que a lo mejor no pueden producir en su casa, pero el hecho de consumir, de ser un consumidor responsable, de saber si es Totalmente. sustentable, de generar las redes vinculares entre diferentes personas que están pasando por lo mismo, de la red Sí, de sí, colaboración, las redes de comercio justo, por ejemplo, ¿no? Porque, a ver, uno totalmente, trabaja con lo que tiene a mano, Mauricio, porque si no tenés un terreno para hacer una huerta, bueno, totalmente. quizás pueda ser parte, pueda ser un eslabón de una red de comercio justo, donde discute cómo se forma el precio entre el productor y el consumidor, de alguna manera. Y bueno, esto, Sino decir, bueno, a quién le compro, cómo genero el vínculo. Eh, exacto, a mí me parece, porque si no, muchas veces viene el autoboicot, mirá, no tengo tiempo, no puedo, siempre viene, pero en realidad muchas veces se empieza por cosas básicas, por decidir a quién le compro, por ejemplo, o por hacerte un contacto, por hacer una red. A mí el concepto de red, de lenguaje de vínculos, me gusta mucho porque muchas veces estas redes han salvado personas en un momento muy complejo y se han apoyado, la verdad, más allá de lo que sea el alimento, pero estas redes son muy poderosas. ¿Mm? sí. Y además esta idea de acercarte al otro, Mauricio, ¿no? De tender una mano, y eso es fundamental, ¿no? Recuperar el vínculo entre nosotros, porque vos hablás de un sistema cartesiano, de la Ujú, fragmentación, cómo nos han separado, ¿no? Uno si lee, uno es periodista, ¿no? Yo soy periodista, ujú. y si lees los datos de la concentración de la economía, vos te das cuenta, sí,
a muchísimos nos han separado, pero otros se han beneficiado, han concentrado la riqueza. Entonces, nosotros tenemos que deconstruir este mundo cartesiano, esta separación que tenemos, esta fragmentación, y lo tenemos que hacer a partir decíamos, de la fraternidad, acercarnos al vecino, no sé, eh, invitarlo a nuestra huerta, a que sea parte, invitarlo a, no sé, a hacer jornadas jornadas de producción de conservas, ¿no? Ya que estamos hablando de eso, ¿no? Sí, sí, Pero sí, sí, a cocinar, a cocinar, a ¿no? cocinar, a probar, Eso que era tan lindo, las ¿no? cocinas La cocina. colectivas, Exacto, ¿no? a cocinar en Eh, grupo, uno de mis grandes placeres, cocinar para muchos, o sea, sin porque es como duda. que uno brinda todo ese tiempo y todo ese amor para alguien, o sea, eso es una cosa que la traemos, yo siempre lo digo en las charlas, o sea, porque para mí es algo que lo traemos ya generacionalmente Sí, en y la nuestra verdad es que esencia. es muy difícil, obviamente que en estos últimos 100 años el contexto cambió tanto, y nuestros genes cambiaron tan poco, en la historia de la humanidad, nuestros genes cambiaron nada, pero el contexto ha cambiado tanto estos últimos 100 años que nos hemos desarmado y nos hemos desadaptado. Tenemos toda una impronta emocional adentro que a veces muchas veces cuando sacamos un sabor, un olor en una persona y trae el recuerdo, esa persona hace un clic y es muy interesante como un recurso terapéutico Sin duda, porque en realidad es la memoria. sin duda, sin duda. Eh, para volver a recuperar nuestra salud, ¿no? La salud colectiva, la salud, y pensar en estos determinantes fundamentales que es el motivo de esta charla, Mauricio, ¿no? Un poco Seguro. pensar los alimentos como parte de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Creo que tenemos bueno, que recuperar todos estos saberes, como decíamos, y pensar que tenemos muchas oportunidades, ¿no? Porque uno generalmente se siente ahogado, ¿no? Se siente prisionero de todas estas visiones culturales, del urbanocentrismo, del cartesianismo, ¿no? De todas estas filosofías y modos de vida que nos separaron de nuestra esencia como seres humanos. Y bueno, hay que recuperar todo eso, no queda otra, creo que es el camino. Y herramientas que yo por ejemplo, eh, herramientas simples desde lo colectivo que hayan realizado desde tu experiencia para poder hacer un cambio, porque este tema de recuperar saberes me parece que es fundamental, de recuperar técnicas de cocción, porque yo veo que en todos lados se cocina de la misma forma y no es así. No es lo mismo cocinar en el litoral con los ingredientes del litoral que Sin duda. cocinar en la montaña. Y cuando uno ve las herramientas nutricionales o las estrategias, para todos son iguales. Y me parece que la idea es trabajar un poco desde la significancia. ¿Qué significa? Donde está en ese grupo poblacional para tomar las herramientas y poder darle un poco de sustrato. Las técnicas de cocción, las técnicas, cómo se utilizan los alimentos, por qué en ciertos lugares se utiliza el horno a barro, en el otro No, se utiliza... Uh-huh. no, hay mucho para aprovechar también, ¿no? Hay mucho conocimiento elaborado para aprovechar desde el Estado y también desde las experiencias propias de las comunidades. Entonces, tenemos las redes sociales, tenemos internet hoy, que puede ser algo muy negativo en un punto, pero también puede ser muy positivo si lo Sí, usamos sí, a nuestro favor. totalmente. Acá me ponen Entonces,
que hable de los agroquímicos. Voy a hacer un programa de agroquímicos, ¿no? De pesticidas. Porque en realidad no podemos. Me parece que un tema que da para una sola charla. Y acá Sí, nosotros estamos haciendo como una miscelánea que es necesaria. claro, sin duda. Sin duda, pero uno se puede nutrir de herramientas, de semillas en el ProHuerta, hay sistemas de capacitación en el INTA, en escuelas técnicas, hay páginas en internet muy interesantes de agroecólogos reconocidos. Yo recomiendo, por ejemplo, en Facebook, Ana Primavesi, por Ujú. ejemplo, eh, es una ingeniera agrónoma, que recientemente falleció, que vivió 100 años en Brasil, era austríaca, y una enamorada de la naturaleza. Y bueno, hay muchísimo saber, ¿no? ¿Hay alguna experiencia, si bien yo conozco, con el tema de los animales, por ejemplo, con el tema de los huevos, o de la crianza de algún tipo de animales como para de pastoreo, si conoces, o en la zona de Santa Fe? Sí, conozco, digamos, no soy experto en No, eso, no, no, pero pero sí experiencia, porque esto es importante. no, conozco, creo que ahí el debate central que se tiene que dar es que tenemos que salir del feedlot Ujú, como, así como existe el monocultivo en la agricultura industrial, el ujú, extractivismo de los monocultivos, el extractivismo se aplica en la carne al feedlot, ¿no? Que es ujú. un tipo de producción de carnes que concentra muchísimo el uso de antibióticos. Eso tiene un impacto fuertísimo en las napas de agua y en nuestra salud, obviamente, ¿no? Porque les dan muchísimos antibióticos a las vacas y a cualquier animal para que pueda vivir en uno por uno, ¿no? Y para que vaya adquiriendo quilaje a mayor velocidad con menor movimiento. Entonces, todo lo contrario a lo que te indica la naturaleza, ¿no? Porque el animal, ¿qué tiene que hacer? Pastorear, moverse. Totalmente. La gallina Entonces, también lo puede hacer, ¿eh? por supuesto, por supuesto. Entonces, Que hay que muchos no lo volver, saben, ¿eh? Muchos no lo saben, aunque vos lo creas. claro, Pastorean las gallinas. nosotros hoy estamos consumiendo carne de feedlot, tanto de Ujú. vacuna como pollos sobre todo, ¿no? Y hay que informarse, hay que buscar a los productores que están haciendo carne de Cuan- pastizal. Bueno, eso, mirá, es muy interesante. Yo he hablado con productores. Vos sabés que yo soy un defensor de ciertas cuestiones del caldo de hueso, he hecho diferentes Sí, sí, pruebas, hemos trabajado con muchísimos pacientes, pero bueno, cuando uno tiene que conseguir la materia prima, tanto los pollos, lo hemos hecho de pescado y lo hemos hecho de vaca, en sí, realidad se sí. empieza a ver los problemas para ver cómo generar las redes para conseguir de carne. Y bueno, y uno ve que los productores, por más buena voluntad que tienen, se ven como, están como acorralados. Acorralados porque no pueden, porque después quién se lo faena, cómo lo comercializan, porque en realidad, entonces, bueno, es más fácil con el pollo lo hemos logrado, pero con la vaca nos cuesta un montón. ¿Por qué? Porque los lugares están todos hechos para que vaya, es como un embudo. Entonces, cuando necesitamos materia prima de pastoreo y es difícil de conseguirla, se puede. Entonces, bueno, yo siempre trato de, gente conocida, productora, cuándo vamos a hacer un sistema para que pueda tener acceso un grupo de población un poco más amplio para poder, porque la Sí, idea sí. es que a veces no todo el mundo llega, en las ciudades grandes es difícil, nosotros tenemos, se nos hace un poco más fácil, pero bueno, es una muy buena planteo y también de valor agregado, porque hay un grupo de poblaciones que quiere consumir eso. Eh, Sin duda, sin duda.
Sin duda, sin duda. Mirá, acá hay una alianza del pastizal que se llama, que es Acá me lo están un diciendo, esquema. dice, acá hay información de productores de carne de pastizal, preguntan. Y después también hay una acotación importante, la quiero decir porque se nos va a cortar, de una profesional que dice que en las escuelas de nutrición no se enseña sobre soberanía alimentaria. No, a ver, en Obvio. la escuela de nutrición y en la escuela de medicina tuvimos una pirámide nutricional hecha por la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos durante ¿cuántos años? Claro, 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 claro. Entonces, bueno, seguro, obviamente, que esto es un camino que hay que deconstruirlo. Y es un muy buen desafío que cada uno lo pueda problematizar. Sí, sin duda, Mauricio. Yo recién mencionaba que la Alianza del Pastizal, ¿no? Es una iniciativa que se está llevando adelante aquí en Santa Fe, aquí en Argentina, Mirá qué bien. con aves argentinas y con un grupo de productores. Otras iniciativas, Ujú. pero bueno, tenemos que empezar a exigir como consumidores este tipo de productos y también tenemos que pensar, más allá de esta exigencia como consumidores, que tenemos que trascender quizás esta visión y dejar de ser meros consumidores, ¿no? Para ser pequeños productores, por lo menos de hortalizas, ¿no? Totalmente. O de Uno hierbas quizás no puede hacer todo el aromáticas, sistema, o empezar por algo. Empezar por algo. seguro. Hierbas aromáticas, lo que sea. Muchas gracias por todo.